Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar. Sé que va a ir llegando más gente, pero pues ya estábamos citados para las 11. Vamos a empezar de una vez. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Lucía Parra. Vamos a estar conectados con otros estudiantes que están en otra sede. Mi nombre es Sandra Lucía Parra, soy profesora de la EXI. Estoy en el área de ciencias básicas y hoy me invitaron para compartir el conocimiento que tengo en temas de emprendimientos. Entonces, vamos a hablar de la creación y el registro de las empresas. Y la idea es que voy a cambiar de pantalla acá, un segundo. Volvió a pasar lo mismo, Andreita, pero vamos a ver cómo nos funciona otra vez de nuevo. Listo, ahora sí. El objetivo de esta charla es contarles un poquito de los aspectos básicos, de los aspectos relevantes a la hora de planear una empresa y de hacer el registro de las empresas, porque pues estamos en un país en el que todos queremos participar de la mejora en la economía. Vamos a esperar un poquito que se acomoden los compañeros que están llegando, para los que están conectados, y continuamos. ¿Y qué más? Bueno, les decía, soy profesora de la EXI, soy profesora del área de matemáticas, de ciencias básicas, y hoy estoy aquí para compartir un poquito de la experiencia en temas de emprendimientos y de la creación y registro de las empresas. Entonces, el objetivo de la reunión el objetivo de la charla es contarles aspectos importantes a la hora de tomar decisiones en la creación y en el registro de las empresas. Vamos a hablar del registro de las empresas tanto en la Cámara de Comercio como en la DIAN. Vamos a ser parte de una economía que crece cada vez más, como es la de nuestro país, ¿no? Entonces, lo primero es toda la etapa de planeación del negocio. Entonces, yo lo dividí en estos 5 capítulos principales, en donde inicialmente está una identificación de la necesidad. Entonces, no es solamente tener una idea de yo ofrezco tal cosa, entonces simplemente lo lanzo al mercado, sino que yo debo revisar realmente quién está teniendo esa necesidad. ¿Listo? ¿Quién puede necesitar eso que yo ofrezco? Entonces, puede ser un café, por ejemplo, un negocio de comidas, o puede ser un servicio, una asesoría, o puede ser un producto cualquiera. Entonces, lo primero que hay que identificar es a quién voy a llegar, quién es mi población objetivo. Y esa población de objetivo hay que estudiarla, ¿cierto? Hay que revisar realmente si está necesitando. En esta zona o en este barrio se está necesitando un café, una cafetería adicional,
o determinada población en una universidad o en un barrio o bueno, en una ciudad, se requiere una asesoría particular en cierto software que yo pueda ofrecerles. O si estoy ofreciendo, por ejemplo, un servicio de salud, una terapia, unas terapias a domicilio, ¿quiénes realmente serían mi público objetivo para llegarles? ¿Cierto? Necesito conocer a quién voy a llegar porque yo debo conocer o debo saber cómo voy a promocionar mis servicios o mis productos. Entonces, importante, antes de cualquier cosa, conocer realmente qué puedo ofrecer y a quiénes puedo ofrecer eso. ¿Listo? Es importante, por ejemplo, si voy a poner un café, ¿cuál va a ser mi público en ese caso? Si le voy a apuntar a que sea un lugar para adultos, en donde pueden llegar y compartir y es un sitio tranquilo, calmado, suave, de música relajada, en donde pueden compartir con otras personas, o si mi público es de gente joven, en donde sé que puedo pensar en un sitio con colores más divertidos, donde puedo poner la música un poquito más duro, donde puedo pensar en un rincón de fotos para el momento del Be Real, por ejemplo. Entonces, importante conocer esa población a la que le estoy apuntando mi producto, ¿listo? Entonces, importante también, aquí lo tengo señalado, es la competencia. Entonces, ¿quiénes están ofreciendo el mismo servicio o producto que yo voy a ofrecer? Por ejemplo, si estoy pensando en un servicio de asesoría virtual para el uso de determinada tecnología. Entonces, ¿realmente hay alguien ofreciendo eso o soy el primero en hacerlo? ¿Cierto? Si voy a ofrecer una prenda particular, una chaqueta particular o con una tela diferente que me hace innovador en algún sector de la economía. Entonces, hay otras personas que lo están ofreciendo y es el momento en el que yo tengo que verificar quiénes pueden ser mi competencia, precisamente para evaluar qué es lo que ofrecen los otros, ¿cierto? A qué precio están ofreciendo el servicio y qué están ofreciendo cada uno de ellos. Con eso yo me puedo comparar y puedo entrar a un sector de una forma competitiva, ¿cierto? Porque así como puedo llegar cobrando menos, puedo estar cobrando más y entonces pues no me va a ir muy bien en mi negocio. ¿Listo? También hay que tener un conocimiento del sector. Hay muchos sectores en la economía en los que podemos incursionar. Por ejemplo, en un sector de manufacturas o confecciones, en un sector educativo, en el sector agricultor. Muchos de esos sectores están agremiados, entonces están unidos y esos gremios, esas agremiaciones de los sectores pueden representar un beneficio a la hora de incursionar en ellos. Y digo que es un beneficio porque ya ellos tienen unas lecciones aprendidas, ya ellos han recorrido un camino. Entonces, cuando uno habla de proyectos, habla de lecciones aprendidas y es precisamente registrar lo que ya le ha pasado a otros para que a uno se le facilite o a los nuevos se les facilite el camino. Entonces, además de tener lecciones aprendidas sobre el incursionar en un nuevo sector, nos pueden también ayudar a capacitarnos para mejorar nuestro ofrecimiento del servicio o del bien que queremos. ¿Listo? Entonces, importante, conocimiento de lo que voy a ofrecer, en dónde lo voy a ofrecer y a qué sector voy a incursionar. Por ejemplo, los temas de transporte, ya hay unos lineamientos determinados para los temas de transporte.
Entonces, si yo voy a ofrecer un servicio particular de un transporte, de lo que les decía, un servicio de salud, un servicio de asesoría virtual sobre cualquier cosa, todo esto puede tener un soporte detrás que me va a permitir ir un poquito más a la fija a la hora de incursionar en determinado negocio. Eso es como una primera parte, que es la identificación de la necesidad que voy a suplir con mi producto o mi servicio. Después viene una revisión de mi proceso productivo, de cómo produzco yo ese producto o ese servicio. Y eso va encaminado a revisar todo lo que necesito y costearlo. Entonces, yo debo de definir en ese momento si voy a tener una producción particular en donde voy a tener que hacer una maquila en otro lado, o sea, que alguien más me tiene que producir alguna pieza particular de mi producto. Si voy a comprar la materia prima, ¿en dónde la voy a conseguir y a qué costo? ¿Cierto? Ese es el momento de revisar quién me puede ofrecer mejores condiciones de la materia prima que voy a necesitar. Si la materia prima tiene los permisos o las condiciones de salubridad necesarias para que yo pueda usarla. Entonces, en esta etapa del proceso, yo reviso todos los costos asociados a la producción de mi bien o servicio. Y cuando hablo de todos los costos, tengo que evaluar costos directos y los costos indirectos. Entonces, de pronto ustedes van a estar viendo materias relacionadas con el tema, porque esto da para una charla más grande en cuanto a costos directos e indirectos, pero básicamente los directos son los que están completamente relacionados con mi proceso. Por ejemplo, la compra de una materia prima. Por ejemplo, el arriendo del local en donde voy a funcionar. ¿Listo? El transporte con el que yo voy a atender mi servicio a domicilio. Todos los costos que están directamente involucrados con la producción de mi bien o mi servicio, los tengo que tener en cuenta acá. Hay otros costos que son los llamados indirectos, que también pesan a la hora de tomar la decisión, como por ejemplo unos costos financieros. Si yo definitivamente requiero hacer un préstamo, hay unos intereses de ese préstamo que tengo que tener en cuenta y no son directamente relacionados con mi producto, pero sé que va a estar pesando en la producción de mi bien o servicio. Entonces, hay unos que no están directamente involucrados, pero que hay que tener en cuenta. Eso en cuanto a la revisión de costos. Después viene una evaluación del mercado. Esto es más o menos después de hacer una revisión de lo que realmente voy a ofrecer y cuál va a ser mi plus, o sea, mi valor agregado se llama también, o sea, ¿qué me va a hacer diferente del resto de competidores? ¿Por qué mi producto va a ser preferido entre varios del mismo sector? ¿Por qué a mi café van a llegar más? ¿Por qué a mi restaurante van a querer venir? ¿Cierto? Si es, por ejemplo, un producto o un sitio ofrecido para turistas, ¿por qué en ANATO, que es la agremiación del sector turístico, van a decir, oiga, de pronto tenga en cuenta a este señor que ofrece tal o el otro servicio, puede ser un hostal, puede ser un restaurante con comida típica o algún producto de ropa, de confecciones, de joyas, de artesanías, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer diferente? Entonces, yo ya evalué por qué voy a ser diferente y ya evalué qué precio tiene, cuánto me cuesta producir eso. Entonces, es el momento de mirar si
hago algún cambio, ¿cierto? Si realmente en cuero no me funciona, mejor en plástico. O bueno, como estamos pensando en economías sostenibles, ya no en plástico, sino en una madera particular moldeable que me funcione mejor mi producto. Entonces, es el momento de redefinir exactamente lo que yo quiero ofrecer y a qué precio. Esta es la evaluación final del mercado. Y después de esto viene la definición de la empresa. Esto es ya concretar lo que yo voy a tener y lo que voy a sacar como empresa, como nuevo empresario. Entonces, primero ya tengo definido mi producto, ¿cierto? Ya revisé mi competencia, ya revisé el mercado, ya sé cuál va a ser mi plus, ya sé cuál va a ser mi valor agregado y a qué costo lo puedo sacar al mercado. Y ya sé que ese costo es un costo competitivo, ¿cierto? Porque ya hice unos estudios anteriores del mercado y del sector en el que voy a incursionar. Entonces, ya puedo tener mi producto final establecido. Ahora voy a definir el tamaño de mi empresa. Esto es definir si voy a tener personas trabajando para mí, si voy a necesitar un auxiliar, si voy a necesitar contratar un outsourcing o una empresa que me ayude con un servicio particular. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer el diseño de algo, es algo virtual, el diseño de los letreros de una empresa que ofrece apartamentos. Entonces, yo sé hacer los renders, los planos y los renders, ¿listo? Pero realmente no soy bueno en el tema de combinación de colores. Entonces, yo sí necesito que alguien más me ayude con esa partecita de los letreritos y la combinación de colores. Por ejemplo, por decir algo. Entonces, sé que dentro de mi empresa voy a tener que utilizar a otro profesional que lo voy a contratar seguramente por horas o por servicio, depende de lo que yo decida. Este es el momento en el que yo defino eso. Si voy a tener una fábrica de algún producto, de algo manufacturado, voy a tener un operario. Si voy a, por ejemplo, distribuir algún producto, comercializar algún producto, voy a necesitar un mensajero, una persona que me haga el transporte de ese producto y lo pueda entregar en cada casa. Entonces, a esa persona, pues, tengo que contabilizarla dentro de mi infraestructura. Si voy a necesitar el patio de la casa o un local o una bodega, toda la infraestructura que yo requiera para la prestación del servicio o para la producción de mi bien es en este momento cuando la defino y determino el tamaño que va a tener mi empresa. Finalmente, hay un tema de comercialización que también es importante tener en toda esta etapa de planeación y es cómo voy a contarle a la gente que yo estoy ofreciendo un producto y cómo le voy a contar a esa población objetivo que yo ya evalué en mi etapa de planeación que yo estoy ofreciendo el mejor servicio del sector, ¿cierto? Aquí viene un comentario particular. Tuve un emprendimiento en donde la idea era buenísima y la gente que lo conocía quería usar el producto, quería usar el servicio, pero yo me tuve que encargar de el funcionamiento de la empresa y dejé de lado esa comercialización. Tocaba ir a contarle a más gente que el servicio estaba disponible. Entonces, pues no funcionó tanto porque yo estaba encargada de el funcionamiento del día a día del negocio. Entonces, esas experiencias, claro, le sirven a uno, pero es importante que
uno las tenga en cuenta a la hora de revisar, ojo, quién se va a encargar de la publicidad del producto. Ahorita tenemos muchas facilidades en redes sociales, pero hay que revisar si mi población objetivo está en esas redes sociales en donde yo estoy publicando. O quién me puede ayudar a llegarle a esa población objetivo. ¿Listo? Finalmente, hay una definición de aspectos clave de la empresa y es tener muy claro yo para dónde quiero ir, que es la visión de una empresa. Entonces, muchas visiones cuando ustedes revisen en las páginas web de las empresas, dice, esta empresa en 10 años va a estar liderando el comercio de la venta de sacos impermeables. Entonces, es cómo se ve la empresa, o sea, para dónde voy, a qué le voy a apuntar. Entonces, hacer el primer transportador de Colombia, o si voy a ser el primer importador de algún producto para la agricultura, o si voy a ser el primer asesor en temas tecnológicos a nivel mundial en un software especializado. Entonces, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero llegar a hacer? Eso es lo que me dice la visión de una empresa. Y es importante tenerlo claro, porque es el momento en el que uno define para dónde camino, a qué le apunto. La misión es cómo lo voy a hacer, cómo voy a trabajar para llegar a esa visión. Entonces, yo voy a trabajar de manera organizada, de manera oportuna, voy a tener unos procesos limpios, organizados, voy a hacer todo de manera, por decirlo así, legal, ¿cierto? Para poder lograr las cosas que quiero lograr a futuro. También hay unos objetivos que son un poquito más a corto plazo, entonces yo quiero que la empresa se posicione rápidamente en el mercado, entonces tengo unos objetivos y unas metas a corto plazo para ir cumpliendo esa visión que es a largo plazo. Y una política. Las políticas de las empresas son básicamente cómo los gerentes planean desarrollar su actividad en diferentes sectores. Entonces, ¿cómo es la política de funcionamiento? Toda esta etapa, como les decía, es una etapa de planeación. Esto es antes de salir al mercado, de salir a funcionar. Todo debe estar previsto. Y hay otro tema que es la evaluación de riesgos. No sé si la han escuchado, pero es un tema que es importantísimo tener en cuenta. Y no se trata de sonar pesimista, sino de tener en cuenta muchos factores que a veces uno no se detiene a pensar que pueden afectar el normal funcionamiento de la empresa. Entonces, puede haber riesgos, por ejemplo, con la ubicación. Estos son algunos, pero todo el tema de evaluación de riesgos es un tema importante que se evalúa y que la Cámara de Comercio, por ejemplo, nos presta una asesoría importante en estos temas de evaluación de riesgos para todas las empresas, para que la gente, pues básicamente, no se quiebre al empezar. Y hay temas, por ejemplo, de ubicación. Si yo quiero poner la nueva cafetería o el nuevo restaurante al lado de la nueva estación del metro, debo pensar en que realmente puede haber demoras con la obra. O si definitivamente estoy en otro lado y va a pasar una obra por ahí y me cierran la cuadra justo cuando estoy abriendo mi negocio. Entonces, hay temas de ubicación que hay que revisar. Si hay un cambio de necesidad o de preferencias,
Por ejemplo, si estoy produciendo unos sacos o unas ruanas o algo con tela térmica particular y realmente con el tema de calentamiento global cada vez es menos necesario, yo sí le voy a apuntar a algo que de pronto la gente va a dejar de usar. Entonces, esos temas es de revisar, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si cambia esto? Ahora, hay cambios regulatorios. Por ejemplo, hace poquito supimos en noticias que hubo un cambio regulatorio en cuanto a la importación de unos fertilizantes que venían de Rusia. Y toda la gente que estaba en ese sector agricultor de la producción de algo en la agricultura se vio afectada por ese cambio regulatorio. O porque definitivamente no se use más un producto, por ejemplo, un producto cosmético. Definitivamente no se van a usar más los parabenos en los productos cosméticos para la piel. Y mi producto tenía un parabeno. Entonces nadie me lo va a comprar. Entonces, es el momento de evaluar ese riesgo. Igual con la materia prima, con las fuentes de financiación, la materia prima, pues que definitivamente separe la producción de alguno de los materiales o se prohíba algún uso de algún material. Por ejemplo, ahorita con los plásticos, cada vez estamos usando más menos derivados del petróleo. Entonces, mi producto, pues no debe contenerlos, porque si hay alguna parte del proceso en el que yo esté involucrando algún derivado del petróleo, me voy a ver afectada. ¿Listo? Entonces, hay que hacer una evaluación de riesgos y como les decía, cuando yo estoy generando empresa, tengo muchos apoyos de entidades como la Cámara de Comercio que me brindan esas charlas o capacitaciones para hacer una adecuada evaluación. Después viene del planteamiento de la idea, vamos a volverlo una realidad. Entonces, vamos a hacer el registro de las empresas. Y lo primero es que hay que saber que hay dos entidades estatales, estatales de las dos, que regulan los temas empresariales. Uno es la DIAN, que es la que se encarga de todas las obligaciones tributarias, o sea, el tema de impuestos, es la que va a revisar cómo estoy facturando, si estoy facturando de la manera correcta y si estoy pagando los impuestos sobre esas facturas que estoy mucho, la que regula y revisa cómo es mi operación económica y si lo estoy haciendo bien con relación a la regulación del país. Y la otra es la Cámara de Comercio, que lleva el registro mercantil e identifica cuáles son los mercados que están funcionando, es la que resume, hace todas las evaluaciones de los diferentes sectores, sabe qué empresas están funcionando en cada uno de los sectores y lleva el control general de todos los negocios. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar la disponibilidad del nombre. Hay una página en internet para verificar si el nombre que yo estoy pensando para mi negocio ya alguien más se lo inventó, si ya está registrado. Entonces, importante, lo primero es hacer esa revisión en internet. Viene escoger el tipo de sociedad. Le decía yo a las personas que me invitaron a hacer esta charla que el tipo de empresa pues requiere más o menos un semestre en derecho para conocer cada uno de los tipos de empresas en Colombia. Sin embargo, saqué algunos que son importantes, como la sociedad anónima, que es una sociedad que permite
que muchas personas estén vinculadas con la sociedad, pues es para empresas más bien grandes. Y se pueden sacar acciones de esa empresa. Entonces, así como nosotros tenemos mucho, hay forma de comprar acciones en Ecopetrol. Entonces, las sociedades de ese estilo, las sociedades anónimas, pueden sacar acciones para que varias personas metan su capital y le apunten al funcionamiento de esa empresa. La sociedad limitada, por supuesto, como su nombre lo indica, tiene un número máximo de socios, tiene 25 socios máximo, y cada socio responde por una parte particular del capital de la empresa. Entonces, todos le aportan a esa empresa y responden por el capital que metieron en la empresa. La sociedad por acciones simplificadas, que son las SAS, tiene la facilidad, por ejemplo, que el objeto social puede ser indeterminado, o sea, que esta empresa puede prestar servicios de varios tipos. Entonces, yo con esta empresa puedo prestar unos servicios de transporte, pero también prestar unos servicios de soporte tecnológico o de reparaciones o lo que sea, pero con diferentes objetos en su creación, pero a través de una sola empresa. Están las empresas unipersonales, que son muy comunes en la creación de este tipo de emprendimientos pequeños, en donde una sola persona es responsable por el funcionamiento de la empresa. Y es una sola persona la que pues crea su cuenta bancaria, crea todo el funcionamiento y pues gerencia la empresa. Están las cooperativas, que son las que se crean en algunas empresas o en algunos sectores para ayudar a un bien común. Entonces, consiguen beneficios para varias personas, por ejemplo, en cuanto a créditos, en cuanto a facilidades de ahorro, beneficios a la hora de comprar alguna materia prima. Entonces, realmente existen varios tipos de empresas y lo que les decía, cuando uno llega a la Cámara de Comercio a hacer su registro de la empresa, le pueden prestar toda la asesoría para que le digan a uno cuál es la mejor opción a la hora de registrar su empresa. Además de escoger el tipo de sociedad, hay que crear unos estatutos. Esto es tema legal y tema de escrituras para la conformación de la empresa y para llevar los documentos a la creación de la empresa, tanto en la Cámara de Comercio como en la DIAN. Viene la inscripción. Las inscripciones en la DIAN y en la Cámara de Comercio se pueden realizar de manera virtual, pero como les decía, es mucho mejor acercarse y recibir la asesoría que está disponible para todos los emprendedores. ¿Listo? Viene solicitar la resolución de facturación. Eso se hace ante la DIAN. Entonces, allá le dan a uno un permiso para poder facturar y le dicen cómo se debe hacer la facturación. Ahora la facturación es electrónica, entonces uno tiene su modelo de factura con sus logos, con su esquema particular, y allá le dicen cómo funciona el tema de facturación. Finalmente, también se abre la cuenta bancaria. La cuenta bancaria ya no es a nombre personal, ya no es la cuenta de uno la que funciona, sino es a nombre de la empresa que yo acabo de crear. Y ya es esa empresa la que empieza a verse funcionando dentro de la economía del país, dentro de todos los controles regulatorios que tiene el país. Entonces, último mensaje es que hay que soñar en grande, hay que pensar en hacer empresa, en funcionar uno solito como empresario, y si uno sueña en grande,
puede obtener cosas interesantes en el trayecto del emprendimiento. Entonces, si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, lo que les decía, esto es un campo bastante grande. Es importante tener ciertas cosas en cuenta a la hora de crear empresa, pero en general es un proceso bonito, satisfactorio, y si tienen alguna pregunta estoy disponible. Sandrita, desde los que estamos conectados en remoto, no tenemos ninguna. Antes que nada, darte las gracias por brindarnos tu conocimiento como ingeniera desde todo el proceso de creación de empresa y qué tan importante es como cultivar en nuestros estudiantes el hecho mismo de que si bien están cursando una carrera enfocada en ingenierías, cómo se podría crear una empresa desde esta rama del conocimiento. Muchísimas gracias, Sandrita. Con mucho gusto. ¿Me decías? Sí, hay una pregunta. Sí. ¿Todas las opciones de inscripción a la DIAN y a la Cámara de Comercio tienen un costo? Sí, hay unos costos que son mínimos, que básicamente es para el funcionamiento de ese tipo de empresas, pero sí hay unos costos mínimos. En la DIAN, no, pero en la Cámara de Comercio sí. Uy, no. Sí, depende del tamaño de las empresas, pero para las pequeñas empresas es todo estandarizado y es pequeño. Pero ahorita no tengo el valor. O sea, eso todo está escrito cuando uno entra a la Cámara de Comercio, está todo el paso a paso. Pero los valores sí ya hace rato que no entran. En cuanto a los tipos de empresas, cuando uno está haciendo el proceso de creación de la empresa, si uno desea hacer el cambio de tipo de empresa, ¿se puede o contaría como una nueva empresa? Sí, hay que hacer una nueva creación, porque si cambia legalmente, muchas veces cambia desde el tema de estatutos. Entonces, para un tipo de empresas yo tengo unos estatutos y una conformación diferente al de otra empresa. Entonces, muy seguramente hay que cambiar desde la creación. Cuando uno hace el trámite de pasar cuenta bancaria en naturaleza jurídica, ¿le piden los papeles con algún tiempo de anticipación de construcción de la empresa? Sí, porque además te van a pedir el NIT, ¿no? Y el registro que hiciste en la Cámara de Comercio. Entonces, ya no eres tú con tu cédula, sino ahora es con el NIT de la empresa. Ya la identificación no es la misma, ¿no? No es la cédula tuya, sino el NIT de la nueva compañía, es la persona jurídica. Entonces, ya lo que piden son los papeles de el nuevo ente que está abriendo la cuenta bancaria. ¿Pero piden algún año? No, de hecho, la cuenta se debe abrir al momento de crear la empresa. Entonces, no te van a pedir un número mínimo de años de creación de la empresa para abrir la cuenta bancaria. ¿Y si yo tengo empleados, cómo es la parte de nómina para mis empleados? Cuando tienes los empleados, empiezas a funcionar con la inscripción a las empresas de seguridad social. Entonces, cada una te brinda toda la asesoría para que te inscribas como empleador y hagas el pago de cada uno de tus trabajadores. Entonces, ahí es cuando se usan las plataformas para el pago de la seguridad social. Entonces, ahí es donde tú haces cada inscripción de cada trabajador y pagas tu seguridad social a través de las plataformas. Por ejemplo, Mi Planilla o las planillas de Compensar o lo que sea. Sandrita, muchas gracias. Con mucho gusto. Me lo llevo. Hasta luego los que están conectados.